Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase, nuestra masterclass de inteligencia cognitiva dictada por uno de los socios de SIDAI, Microsoft. Muy rápidamente, como en cada una de las masterclasses, presentarles un poco cuáles son los principales objetivos que tenemos desde SIDAI. Básicamente, SIDAI es un centro de tecnología de los datos de inteligencia artificial que lo que busca es demostrar las ventajas y acelerar la adopción de este tipo de tecnologías por parte del ecosistema catalán, con la visión de promover este ecosistema como un hub de referencia a nivel europeo. Funcionamos muy similar a lo que es un Digital Innovation Hub, dedicado sobre todo a proyectos e iniciativas de tecnología de los datos e inteligencia artificial. Nos organizamos en 4 grupos de trabajo internamente, desde gestión de desarrollo de proyectos, dinamización del ecosistema, actividades de difusión y diseminación hacia nuestra comunidad y también un grupo de estrategia. Y sobre todo, destacar que tenemos diferentes estructuras de socios y de membresía, a los cuales la comunidad, diferentes entidades de la región pueden participar en las diferentes iniciativas que tenemos desde SIDAI. Comentar que estas masterclasses también se enmarcan dentro del programa europeo UCAP for Data. Este es un proyecto de red entre diferentes Digital Innovation Hub de tecnologías de los datos, inteligencia artificial, data science a nivel europeo. Y sobre todo, invitar a las pymes que están participando de estas masterclass a que puedan averiguar sobre este proyecto en su página web. Hay diferentes convocatorias en las cuales finalmente, a través de diferentes financiación, podéis desarrollar proyectos de innovación en tecnología de los datos e inteligencia artificial con los partners que participan en este proyecto. Sin más, quisiera dar el paso a Jennifer Prado. Jennifer Prado es arquitecta de soluciones cloud, especialista en tecnología de los datos e inteligencia artificial por parte de Microsoft, y hoy va a ser quien nos guíe en esta masterclass de inteligencia cognitiva. Así que muchas gracias, Jennifer, por participar, y todo tuya la audiencia. Perfecto, muchas gracias, Marco. La verdad que un placer que poder participar en estas sesiones y bueno, espero que sean de gusto para todos. Voy a compartir mi pantalla. Si podéis confirmarme, Marco, que ya se ve mi pantalla completa. Se ve en formato no en presentación todavía. Vale, está en escritorio, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues vamos con la presentación. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Soy, como comentaba Marco, Jennifer Prado. Trabajo en Microsoft, trabajo como Cloud Solution Architect y llevo la especialidad de datos e inteligencia artificial. La charla de hoy, la masterclass que vamos a ver hoy, está basada en la inteligencia cognitiva y un poco el juego de los sentidos llevados a la máquina, ¿no? Por eso el título del sexto sentido de la máquina. Es muy interesante, o al menos a mí me lo parece, y es un área que, aunque lleva tiempo con nosotros y lleva tiempo en el mercado, no se está explotando todo lo que se podría explotar. Vamos a ver diferentes ejemplos, algunas demos, y bueno, intentaré daros ejemplos reales de cómo se aplican en la vida real. Para esta charla me gustaría empezar primero con un poco una introducción. Aunque supongo que todos los que estáis aquí ya habéis escuchado alguna vez el tema de inteligencia artificial, me gustaría que durante esta masterclass os olvidarais de todo lo que habéis escuchado hasta ahora, ¿no? E intentar hacer un borrón y cuenta nueva y sacaros de esos grilletes mentales que conlleva la inteligencia artificial en muchos casos e intentar ver otros términos de inteligencia artificial y otras aplicaciones orientadas a los sentidos de la máquina. Entonces, haciendo un poco una introducción, para nosotros la inteligencia artificial la marcamos como una amplificación de las características humanas y de la inteligencia humana. Es decir, que la tecnología tiene que ser capaz de percibir, aprender, razonar e incluso asistir en la toma de decisiones a las personas.
para resolver problemas. Nosotros concebimos la inteligencia artificial de esta forma, en ningún caso como algo que sustituya a las personas. Al revés, lo que buscamos es que si una persona es capaz de entender un gráfico, la inteligencia artificial potencie esa capacidad y esa persona pueda tener más contexto, más contenido o más claves para poder tomar decisiones en base a ese gráfico. ¿Y de dónde viene un poco esto? Bueno, pues a mí me gusta mucho esta frase de Geoffrey Hinton, una persona muy importante en el área de inteligencia artificial que trabaja con Google. Y lo que viene a decir es que el siguiente Einstein en nuestra sociedad va a ser una combinación de personas y máquinas. Y es muy importante este punto porque hablamos de combinación de los dos entes, no de una cosa que supere a la otra. Y es un poco lo que se basa toda esta masterclass, es cómo podemos hacer que las máquinas no solamente se comporten como los humanos, sino que los humanos sean capaces de entenderse con las máquinas en ese sentido. ¿Por qué es algo muy importante? Bueno, porque la vida real es algo como esto, ¿no? En los últimos años estamos cansados de ver un montón de asistentes virtuales, un montón de aplicaciones inteligentes que, bueno, que muestran contenido de este estilo, ¿no? Un chatbot que cuando estás hablando con él te pregunta si estás usando un teléfono o un ordenador. Bueno, pues si tú eres el ente tecnológico y no eres capaz de entender por qué canal te estoy hablando, pues aquí algo ya hay que está rompiendo la interacción, ¿no? O el otro tipo de chatbots que muestran a lo mejor una conversación totalmente forzada, no una conversación natural, sino que es algo que ya está predefinido y no reside sobre una inteligencia creada para ello. ¿Y por qué esto es importante? Porque aunque suene a broma, lo que nos estamos encontrando en muchas empresas es esta situación, ¿no? Yo tengo un montón de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, pero que en cuanto rascas un poco o desenmascaras, te encuentras que son una cadena de condiciones de negocio que están dando un resultado siempre cerrado, o A, o B, o C, no una condición de inteligencia que pueda tomar una decisión según el input que entra. Y esto, al final, ¿a qué se traduce? Bueno, pues se traduce que desde este punto en el que estamos trabajando y estamos viendo que hay simulaciones de la inteligencia artificial, ¿a dónde vamos? El término ideal sería llegar a la pelota verde amarilla, la pelota grande amarilla, ¿vale? Que es la inteligencia artificial simulando la inteligencia humana en todo su esplendor, pero es algo que da miedo y que está bastante lejos en el futuro. Damos pasitos pequeños, pero está aún muy lejos, sobre todo porque da miedo, ¿no? Esa barrera de resistencia va a existir siempre. ¿Y qué es lo que tenemos ahora y hacia dónde está moviéndose el mercado? Pues principalmente entre las dos pelotas, la azul y la naranja. Tenemos los modelos de Machine Learning, que es algo que no nos asusta tanto, es algo que llevamos haciendo bastante tiempo, es algo práctico y además es algo que podemos utilizar en la vida real a día de hoy. Y luego, por otro lado, tenemos la robótica, estrictamente dicha, que es toda la parte de hardware y bueno, cómo eso se ha convertido también a nivel de software en sistemas de RPA, ¿no? Estas son como las dos pelotas en las que nos encontramos realmente. Y queriendo ir hacia la amarilla que comentaba al principio, lo que surge es un punto intermedio, que es la pelota verde que vemos abajo, que habla de la cognición humana, habla de cómo podemos mostrar servicios inteligentes en la tecnología que simulen esa cognición humana, esa inteligencia cognitiva que tenemos todos los humanos y que ahora veremos a través de ejemplos. Pues hoy nos centramos justo en ese punto. ¿Por qué? ¿Por qué nos centramos en ese punto? ¿Por qué no hablamos de machine learning o de robótica? ¿Por qué no hablamos de simular una inteligencia artificial totalmente autónoma? Bueno, pues porque tras varios estudios de mercado se ha demostrado que los servicios cognitivos o la parte de inteligencia cognitiva, la que más se acerca a la simulación humana, y que abarca ciertos dominios muy pequeños, ¿no? Como pueden ser los sentidos de la vista, de la comunicación, el lenguaje, ¿vale? Pues se ha demostrado que esos son las mejores palancas para hacer crecer una empresa dentro de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nos vamos a un modelo de madurez como el que vemos aquí ahora, que es el modelo que propone Microsoft,
tenemos que pasar por diferentes etapas de madurez para llegar a hablar de que nuestra empresa tiene una inteligencia artificial totalmente visible, ¿no? Y que es totalmente autónoma y puede tomar decisiones. Pues en esas etapas, donde aún no sé cómo ingestar la información, los datos, o en un punto intermedio donde tengo muchos datos, tengo un modelo, pero todavía no entiendo cómo puedo aplicar esto a la vida real, durante esas etapas está demostrado que los servicios cognitivos permiten hacer palanca para una adopción de esta tecnología. No solo palanca de cara al usuario final, ¿vale?, que pueda estar utilizando la solución, sino también palanca de cara a los empleados. Los empleados que llevan años trabajando en un modelo de trabajo X y que de repente tienen que asumir que hay un modelo inteligente que toma ciertas decisiones o revierte ciertos datos contra su modelo tradicional. ¿Vale? Entonces, en ese punto intermedio de interacción y en ese punto de adopción, que es la palabra clave, los servicios cognitivos juegan un papel fundamental. Y hasta aquí un poco la introducción de por qué estamos hablando de servicios cognitivos, por qué esta masterclass. Ahora vamos a entender qué es esto de los servicios cognitivos. Voy a hablar primero en una parte muy genérica para que podáis ver todo el catálogo que ofrece la nube de Microsoft. Y luego me gustaría centrarme en una aplicación, en un tipo de solución inteligente, que es algo muy demandado en el mercado, e ir un poquito más en profundidad para que entendáis lo que significa tratar con este tipo de servicios. En primer lugar, los servicios cognitivos a nivel de datos, si hay mucha gente que es data scientist en la sesión o que ha trabajado con datos, sabe que, bueno, aquí hay un modelo estándar de un ciclo de vida de datos estándar, ¿vale? Luego se pueden complicar más, en el que tenemos una ingesta, tenemos un almacenamiento, hacemos una preparación, un limpiado de datos, lo entrenamos y evaluamos ese modelo. Después de varias iteraciones podemos llegar a servirlo para que sea consumido por alguna parte de usuarios finales o de la propia empresa. ¿Por qué los servicios cognitivos son especiales? Bueno, pues porque vienen a romper este modelo. ¿Vale? Cuando hablamos de servicios cognitivos, no hablamos de un ciclo de vida del dato, hablamos de incertidumbre, hablamos de modelos que están preconstruidos y que no necesito entrenar desde cero, al revés, simplemente necesito afinar. Esto es un mensaje que voy a repetir durante la sesión porque es muy importante. Yo no necesito crear desde cero un modelo que reconozca el lenguaje natural. Necesito afinar ese modelo que ya está precreado y entrenado de cara a mis necesidades del negocio. ¿Y cómo hacemos esto? Pues lo primero de todo, no se necesita un conocimiento de Machine Learning. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para trabajar con servicios cognitivos lo que se utilizan son las API REST, ¿vale? Un modelo de llamadas API REST donde trabajaremos siempre con JSON, con formato JSON, y esto hace que simplifique todo, un poco abogando el discurso de la democratización de la inteligencia artificial. No queremos que esto sea solamente accesible por una parte de la gente científica, sino que incluso la gente que desarrolla o que está más ligada al negocio o que está en la parte de diseño y de la ética, por ejemplo, pues esas personas puedan trabajar y puedan entender los modelos de los servicios cognitivos. Aunque se marque que no se necesita conocimientos de Machine Learning, disculpad que se me ha puesto aquí una pantallita, eso es, perdón. Aunque se marque que no se necesitan conocimientos de Machine Learning, sí que se necesita un conocimiento básico, muy por encima, de cómo funcionan ciertos modelos, ¿no? De cómo puede comportarse una red neuronal. No quiere decir que debamos entender perfectamente el modelo matemático, quiere decir que tenemos que entender lo que significa entrenar, sobreentrenar o desviar ciertos comportamientos de estos modelos, de estos algoritmos. Eso se coge a través de la práctica o se puede realizar estudios ad hoc, especialistas en modelos y algoritmia de inteligencia artificial, y después llevarlo a la práctica con estos servicios donde, insisto, no vamos a estar tocando el modelo, no lo vamos a modificar, solo lo vamos a utilizar y adaptar a lo que necesitamos. ¿Y por qué podemos hacer eso? ¿Y por qué podemos hacer eso? Bueno, pues porque hubo un cambio dentro de la historia de la inteligencia artificial, hubo un cambio hace unos cuantos años en el que empezamos a hablar de deep learning, ¿no? Estas palabrejas que
que cada día están más presentes en nuestro día a día y que es muy importante. ¿Por qué es importante de cara a los servicios cognitivos? Porque todos los servicios cognitivos están basados en modelos de deep learning. ¿Por qué? Porque si cogemos un modelo de deep learning, lo que vemos, esto es una representación básica, lo que vemos es que vamos a obtener ciertos inputs y con esos inputs vamos a empezar a detectar cosas. Cuando digo cosas, no quiero decir cosas que yo conozca previamente, sino cosas que hay, ¿vale? En el caso de las caras, como marca, por ejemplo, la imagen de la izquierda, lo que viene a decir es, vale, tú me insertas una fotografía y yo soy capaz de aprender que en esa fotografía hay cambios de ciertos píxeles, ¿vale? Sobre esos cambios de píxeles soy capaz de entender que hay ciertas partes de una cara que no sé cuáles son, ¿vale? Que por ejemplo pueden ser una oreja, puede ser una ceja, puede ser una nariz, y a medida que voy entrenando soy capaz de agruparlos y mostrarte una capa final, como la que vemos ahí, en la que ya se pinta una cara. ¿Esto quiere decir que yo sé quién es esa cara? No. Esto quiere decir que he aprendido a identificar una cosa, que en este caso son caras, como en la foto del selfie más caro del mundo, como así proclamaron, es un claro ejemplo. Yo no sé quiénes son, no me hace falta saber qué actores o actrices son, solo sé que ahí hay caras y soy capaz de detectar que esto es una ceja o esto es una nariz. No sé si es una nariz, sé que es un objeto comprimido en esa imagen. Esto es muy importante porque es la base en la que vamos a trabajar con los servicios cognitivos. Si comparamos desde un punto de vista muy alto, el Machine Learning frente a Deep Learning, vamos a ver esta pequeña diferencia. En el caso de Machine Learning, nosotros recibimos un input y somos capaces y definimos una extracción de características. Con estas características podemos llegar a educar una clasificación y nos será capaz de identificar si se trata de un coche o no, ¿vale? Como en este caso. En el caso de Deep Learning, nosotros recogemos el mismo input, pero no definimos como personas esa extracción de características. Dejamos que la máquina las extraiga por sí misma, ¿vale? ¿Pueden ser erróneas? Sí o no. ¿Por qué? Porque si obtengo estas características, nadie me está diciendo cuál es el contexto de negocio. Yo sé que hay una característica, ¿vale? Sé que existe algo redondo en esa imagen. Que sea una rueda o sea un volante es una decisión que va a tomar la persona al final del proceso. Y en esto se basa los servicios cognitivos. Vamos a coger modelos preentrenados que ya son capaces de extraer y separar características y clasificarlas y nosotros como personas les vamos a terminar de entrenar en si se trata de una rueda o de un volante, ¿vale? O si es un coche o no es un coche. Estos son unos servicios que lleva construyendo Microsoft desde hace prácticamente 20 años, con todo el servicio de Microsoft Research, toda la parte de investigación, trabajando muy finamente con las características humanas. Tanto es así que toda la parte de investigación y de desarrollo de estos modelos se ha basado en 3 pilares de todos los modelos que vamos a ver hoy. El primero, el texto. ¿Por qué? Porque el lenguaje es lo que nos diferencia a los humanos. El lenguaje y nuestra capacidad de comunicación es un punto clave, es un punto que tenemos que trabajar y es un punto base para todo lo demás, para el resto del conocimiento. El segundo, la parte sensórica, la parte sensitiva. El coger una imagen, si cogemos una fotografía y se la enseñamos a un niño o una niña de 4 o 5 años y en la foto hay una flor, a lo mejor el niño y la niña no te sabe decir qué tipo de planta es, pero sí sabe diferenciar que hay un cielo, hay una flor y hay un suelo. Ese conocimiento que está intrínseco, que es al final esta parte cognitiva de la que hablamos, es el segundo pilar en el que se ha basado todo el desarrollo de estos modelos. Y el tercero, y no menos importante, la parte de multilenguaje. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener esta capacidad si no somos capaces de entregarlo a cualquier parte del mundo. Y como el lenguaje o la comunicación, como lo queramos llamar, es la base de todo conocimiento, el tercer pilar evidentemente tiene que ser la capacidad de tener múltiples lenguajes para poder transferirlo a cualquier parte del mundo. Con todo este batiburrillo de cosas y con todo el aprendizaje sobre Deep Learning, lo que se ha creado es una suite de servicios cognitivos. Vamos a ver principalmente 2 tipos. El primero de ellos se denomina Web Search.
aunque poco tiene que ver con la web, ¿vale? A la hora de aplicarlo de cara a negocio, sí que tiene que ver con la web en cuanto al entrenamiento. ¿Y qué quiere decir esto? Pues dentro de Web Search destacamos 6 servicios principales. Como veis, están todos basados en Bing. ¿Quiere decir esto que lo que voy a hacer es sustituir a Google? No. Digo en una búsqueda, porque voy a buscar un restaurante donde comer. No, no quiere decir eso. Quiere decir que estos 6 servicios se han construido a base de todo el conocimiento que se exprime de Bing como buscador y como capacidad de reconocimiento. Entonces, aquí hay desde unas búsquedas en web, que eso sí que sería lo más básico, hasta pasar por la parte de tener una búsqueda customizable, imaginaros en mapas concretos. Caso de negocio típico aquí, si ahora, por ejemplo, con los Digital Twins, que es llevar los objetos de IoT que tenemos en, por ejemplo, una factoría, tenemos sensórica y lo queremos mapear en un mapa digital, pues con capacidades como Bing Search seríamos capaces de poder ubicar ciertas localizaciones dentro de nuestra factoría y trazar líneas de transporte entre esos sensores o conexiones entre ellos, ¿vale? Es decir, no nos quedemos solamente con la parte de web, aunque sea de dónde ha nacido este conocimiento. Y para ello vamos a ver un ejemplo. Voy a pasar a poner las demos. Por favor, Marcos, si por algo, si no se viera o algo, avísame. Espero que sí que se vea esta pantalla negra. Entonces, vamos a Sí, se buscar. ve bien. Vale, gracias. Esto es una aplicación que tenemos interna en la que, bueno, simplemente es un frontal que lo que permite es hacer llamadas de esas API REST para poder jugar y probar cosas, ¿vale? Entonces aquí vamos a buscar un tema que para nada hemos escuchado últimamente, ¿no? Como puede ser la Superliga, la famosa Superliga. Y vamos a ver que no se trata solo de hacer una búsqueda, ¿vale? No queremos un listado de la búsqueda de resultados de la búsqueda, perdón. Aquí en este caso lo que hacemos es capaz de priorizar el contenido en base a sentimiento. No solamente eso, sino que soy capaz de valorártelo, ¿vale? ¿Qué contenido, cuál porcentaje es mejor el contenido y cuál es peor en cuanto a sentimiento, ¿vale? Y esto va todo en base al lenguaje natural y bueno, las opiniones que se puedan ocurrir. Ya veis aquí el score del sentiment, cómo va variando y va mejorando según el tipo de noticia que encuentra en Internet. Además, el poder extraer keywords. Esto es súper importante, aunque aquí estemos buscando la famosa Superliga, que es un ejemplo totalmente coloquial, tenéis que plantearlo de cara a una empresa, por ejemplo, internamente. Y si yo pudiera buscar dentro de una empresa de 20.000 empleados alrededor del mundo los últimos posts que han hecho ciertos empleados sobre una tecnología concreta. Y además lo pudiera ver catalogado por keywords o por sentimientos según las opiniones de otros empleados o como puede ser una comunidad técnica. Ya no estamos hablando de buscar resultados coloquiales, estamos hablando de jugar con el conocimiento que tiene una empresa dentro. Ese sería un buen ejemplo. Y vamos a ver otro ejemplo también, por ejemplo, muy, valga la redundancia, muy orientado al mundo de IoT, que puede ser cuando tenemos que buscar pues por coincidencias de las imágenes. A mí aquí me gusta especialmente la del perrito y lo que hacemos es buscar contenido en base al contenido de la imagen. Yo en ningún momento le he dicho que es un perro. En ningún momento le he dicho que es un animal, nada por el estilo. Lo que estamos haciendo es coger una imagen, analizarla y en base a eso recoger otras imágenes similares, en este caso de Internet, ¿vale? Y fijaros que el fallo pues es mínimo, porque al final están todos los perros mirando siempre a cámara, todos tienen más o menos un color similar, todos tienen una zona verde donde están apoyados, quizá este es el que más difiere de la imagen, y muchos de ellos, no todos, juegan con el difuminado del fondo. Entonces, no me hace falta decirte que esto es un perro que está sentado en el césped. Eso sería una búsqueda clásica. Lo que estamos haciendo es jugar con que reconozcas esa imagen. Aquí es donde empezamos a meter los sentidos de la máquina. Ya estás analizando y extrayendo cosas que no sabes qué son, pero sí sabes que son características con las que puedes modelar y tomar decisiones.
En este caso, pues sería algo súper útil para temas de IoT o temas de, imaginaros, seguridad dentro de una factoría, igual las cámaras de seguridad para poder encontrar diferencias de un día para otro en si las líneas, por ejemplo, que marcan los recorridos de riesgos laborales dentro de las factorías, pues han cambiado o hay obstáculos, ese tipo de cosas. Y bueno, un poco hasta aquí serían los ejemplos de la parte de Bing. Ya digo, de verdad, no penséis que se trata de un buscador a nivel de web, sino que tiene que ir más allá. Y ahora vamos a entrar en la parte del cerebro, otra parte de servicios cognitivos que simula o intenta simular la cognición humana. En el primer caso, muy importante, el tema de la visión, muy ligado con lo que mencionábamos antes. Aquí tenemos otros 6 servicios destacables que bueno, se resumen. Por un lado, el reconocimiento de caras, un servicio que, aunque parezca una tontería, porque hace pues X tiempo salían aplicaciones de estas de dime qué edad tienes o si te convierto a una persona mayor o te reduzco, te hago más joven, etcétera, o fusiono caras y te hago cambio de género, ¿no? Más allá de eso, tiene múltiples aplicaciones, sobre todo en temas de seguridad. Un par de ejemplos interesantes, reales, son en el caso de Uber. En Estados Unidos la legislación es diferente a la española, a la europea, y allí puede ser conductor cualquiera que tenga un coche y se dé de alta en la aplicación. No existe licencias ni nada por el estilo. Esto, desgraciadamente, supuso una brecha de seguridad por varios situaciones de violencia y Uber quiso remediarlo. Entonces, una de las aplicaciones las hicimos nosotros, en la que cuando tú pides un coche y el conductor o la conductora de Uber va a dar de alta ese viaje porque va a ir a recogerte, para dar de alta ese viaje tiene que reconocerse vía aplicación mediante la cara. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto, más allá de que evidentemente si algo tiene que ocurrir, va a ocurrir, desgraciadamente, no lo va a poder evitar la tecnología en ese sentido, pero sí va a permitir que la persona que se sube y la organización, en este caso Uber, tenga una zona legal en la que puede decir, mira, esta persona se ha dado de alta y reconozco que es esa persona, no está usurpando el puesto de otra persona ni es nadie ajeno a la organización. Y por otro lado, la persona que está recogiendo el usuario final pueda saber que realmente es ese el conductor o la conductora. ¿Vale? Esto es una aplicación real. Hay aplicaciones un poco más orientadas a negocio, como el típico hotel o cadena hotelera que tiene un servicio VIP y cuando llegan las vacaciones, el 1 de agosto, su hall en uno de sus mejores hoteles se llena, hay una fila enorme de turistas y entonces lo que haces es con las cámaras reconocer quiénes son las personas VIP de tu servicio y automáticamente llamar a un empleado que pueda ir a recogerlos, quitarlos de la línea, podemos decir, de espera básica y moverlos a una sala VIP donde se les dé un trato preferencial. Esto ya está mucho más enfocado a negocio y abre un mundo de posibilidades. Por ejemplo, en China se ha utilizado a nivel de, en este caso no nuestro servicio, pero sí el reconocimiento facial, se ha utilizado a nivel de reconocer a las personas por la calle y medir su seguridad cuando están los viandantes y su forma de vivir para así modificar el precio de un seguro de vida. Otros servicios muy destacables son Video Indexer, que es un servicio que recoge cualquier vídeo y lo que hace es traducirlo, montar descripciones, reconocer a las personas que están dentro, colocar subtítulos, etcétera, etcétera. Es como un todo en uno para la gestión de servicios de vídeos, perdón. ¿Dónde se utiliza esto? Por ejemplo, en el caso de Microsoft es algo que utilizamos para todas nuestras formaciones internas. Ya no existe una persona que está traduciendo o que está poniendo ciertas tags a un vídeo, ya se hace de manera automática y si acaso habrá una persona que lo corrija y lo reentrene. Luego tenemos los Custom Vision o Computer Vision, que son para crear modelos de reconocimiento de imágenes, ¿vale? Ya no las caras, sino objetos o escenarios en las imágenes. Y luego tenemos a nivel de escritura Font Recognizer, que es un modelo que directamente de cualquier recibo
es capaz de reconocer datos y números y poder volcarlo de manera digital, los típicos recibos para devolver los gastos en una empresa, pues hacerlo de manera inmediata. Y el reconocimiento de escritura, si quisiéramos, además de reconocer a una persona por la cara, reconocerlo por la forma de escribir. Vamos a ver un ejemplo súper rápido para que podáis tocar también vosotros en casa. Podéis ir a customvision.ai. Esto es una página abierta y aquí, bueno, pues se puede trabajar con modelos y crear modelos de imágenes. En este caso, pues uno de reconocer tuberías rotas. Si hacemos un quick test y subimos una imagen que he descargado por aquí, cuando la reentrene me deberá decir si esa tubería está rota o no. En este caso, pues me dice que a un 99,1% está rota. Fijaros que hablamos de pues unos 20 ejemplos. No me ha hecho falta meter 2000 imágenes, no me ha hecho falta crear un modelo que reconozca qué es una tubería. No, con 20 ejemplos soy capaz de decirle si una tubería está rota o no. Evidentemente esto no es algo que podamos llevar a producción así. Habría que hacer un par de interacciones más y agrandar ese modelo. Pero no estoy empezando desde cero. Esa es la clave de los cognitivos. Y otro ejemplito con el tema de Phone Recognizer. Si nos vamos a coger pues unos recibos, cogemos un recibo, cogemos un recibo, típica imagen que hace un empleado y necesita subirlo a una web, bueno, pues ya somos capaces de decir cuál es el tipo de gasto, cuál es el gasto, cuántos impuestos tiene, dónde ha sido, qué tipo de comercio, esto de manera automática. No tendríamos que reentrenar para todos nuestros recibos, ¿vale? Simplemente teníamos que entrenar con 4 o 5 recibos y terminar de afinar ese modelo que nos permita utilizar pues modelos de deep learning pues al alcance prácticamente de todo el mundo. El caso de las tuberías es un caso muy interesante. Otro ejemplo que se utiliza mucho para las tuberías, o sea, de Custom Vision, es las típicas empresas pues, de refinería o de líquidos que necesitan ver si sus tuberías tienen algún tipo de fuga. Pues es un ejemplo típico dentro de los drones, ¿no? Coloco en los drones unas cámaras, recogen frames, van cogiendo fotos y soy capaz de entrenarlo para saber si hay una fuga o no dentro de mi circuito. Pasamos a otro punto, el lenguaje. La parte del lenguaje quizás la más importante, como decía al principio, la base de todo el conocimiento, y aquí pues tenemos otros 6 servicios. Tenemos un servicio de traducción, tenemos un servicio de analítica de texto donde somos capaces de obtener ciertas cosas del texto basado en conocimiento de Internet. Y luego tenemos servicios más específicos como es nuestro NLP, que es Language Understanding, ¿vale? Y este está entrenado en muchos idiomas y queda como, yo siempre digo, está entrenado un 70% y como que queda un 30% donde podemos ajustar a lo que realmente necesitamos, ¿vale? Está entrenado en el idioma, pero no en el contexto o el dominio del negocio. Bean Spell Check, muy interesante porque si traducimos de un idioma y por lo que sea esa traducción puede ser que falle, tenga incoherencias gramaticales o lo que fuera, tenemos un segundo servicio que es capaz de corregir ortografía y gramática en bastantes idiomas alrededor del mundo. Entonces traducimos, corregimos y después ya lo pasamos por nuestro procesamiento de lenguaje natural, que idealmente siempre debería estar en un único idioma. Y luego tenemos la parte de inmersión, uno de nuestros últimos servicios, que está muy enfocado a la inclusividad y al diversity y al poder ayudar a las páginas web a tener un servicio que permita a las personas con ciertos problemas de accesibilidad, les permita tener una interfaz, ya sea por sonido o ya sea por ampliación de letras, más sencilla y que les ayude a poder trabajar con la tecnología. El último servicio es Kiona Maker, que es nuestro servicio para generar lo que podemos decir bots rápidos en base a preguntas y respuestas, tan rápidos que prácticamente no utilizan un lenguaje natural totalmente puro, sino que coge una base de conocimiento que nosotros insertamos con PDF, con webs o lo que tocara, y con eso ya genera unas parejas de preguntas y respuestas para que el despliegue de un bot de este estilo sea cuestión de minutos.
El Immersive, como mencionaba, pues tiene la capacidad de poder hacer que nuestros textos en la web sean resaltados, sean escuchados o incluso llegar a tocar a nivel de pronombres, sustantivos, etcétera, para los niños y poder diferenciar dentro de una frase qué se está diciendo y qué no, ¿vale? Facilitar esa accesibilidad. Text Analytics, como decía, es recoger textos y sobre esos pues sacar sentimientos, sacar el lenguaje, las frases clave, entidades que sean destacables dentro del texto, ¿vale? Pero de una visión muy general. Y luego tendríamos nuestro lenguaje natural, nuestro procesamiento de lenguaje natural, que es el más customizable, donde podemos generar el modelo de procesamiento de lenguaje que realmente queremos. Muy rápidamente, esto se rige por dos niveles. Uno es a nivel de intent, que es esta línea que vemos aquí, donde vamos a extraer de manera semántica la intención que tiene el usuario. No una traducción, la intención, lo que está intentando hacer. Y luego tenemos un segundo nivel, que son las entidades, donde somos capaces de identificar si está hablándome de una ciudad o de un hotel o de un lugar diferente. ¿Vale? Para esto necesito crear un diccionario con todas las ciudades del mundo, en el caso de reservar un avión. No. Lo que necesitamos es entrenar esa última milla para que entienda que sintácticamente cuando tú dices que quieres volar a algún sitio es una entidad. No tengo que generar un diccionario con 1000 palabras. Tengo que entrenar sintácticamente y semánticamente para que entienda esa intención de la frase. Si vamos a otro punto, tenemos la parte de speech y esta básicamente se reduce a convertir el texto a lenguaje, a lenguaje sonoro y a la inversa. Dos niveles, la parte genérica y por otro lado la parte de customización. ¿Por qué esta parte de customización? Bueno, porque ya estamos trabajando en un modelo neuronal, ¿vale? En Neural Voice, que lo que hace es, no voy a hacer una concatenación de palabras cuando lo dicto como máquina, sino que hago un modelo en tiempo real de cómo es la entonación de esas palabras en base al lenguaje. ¿Vale? Esto se vuelve un poco más complejo y, bueno, se suele utilizar mucho para los temas de call center y demás. Y el último punto de decisión, quizá para mí el más impresionante. Aquí tenemos cuatro servicios. La parte de anomalías, de detección de anomalías y Metrics Advisor, que son la misma base pero diferentes focos, uno de IoT y el otro más a nivel de monitoring de una empresa. Y luego la moderación de contenido en empresas y la personalización. ¿Vale? Voy a enseñaros un ejemplo de la detección de anomalías. A ver. Porque esto es, cogemos un dataset súper pequeño de 50 puntos o así y vosotros como personas, si yo os enseñara una gráfica, simplemente esta que estáis viendo aquí, sabríais sin saber nada de qué va esta gráfica, si es telecom, si son usuarios activos o no, vosotros seríais capaces de entender que esta línea blanca que por aquí cae, algo ha pasado. Este es el sexto sentido de la máquina. O esta línea que da un punto arriba, algo ha pasado. ¿Por qué? Porque no sigue una regularidad. Pues esa capacidad es la que hemos sido capaces de impregnarle a la máquina y aquí, sin saber de qué se trata ni cuál es el contexto, es capaz de decirme que este punto no se lo esperaba. O es capaz de decirme que esto está fuera de la norma, algo ha pasado, no sé el qué, no sé si es bueno o es malo, eso ya lo decidirás tú como persona con el contexto, pero sí soy capaz de avisarte y detectar que algo se ha movido. ¿Vale? Y insisto, para esto no hace falta tener un histórico de 20 años. Trabajan con modelos muy recortados a nivel de histórico de datos. Bien, pues esta es un poco la foto de todos los servicios cognitivos. Esta es la foto general en la que tenemos los servicios, bueno, las capacidades y al final los servicios en cómo se traducen a los que son personalizables. Muchos no son personalizables, pero otros sí. Los personalizables al final son los que nos llevamos muy cerca de nuestro negocio.
¿Cómo podemos utilizar esto? Pues ya se puede utilizar en cualquier parte. Nos lo podemos bajar hasta en un dispositivo que está colocado de IoT dentro de una fábrica. No hace falta que tenga una conexión 100% con la nube, simplemente que se conecte cada X tiempo y actualice el modelo. Y ya puede tomar decisiones dentro de ese sensor. ¿Cuál es el impacto de los servicios cognitivos? Pues lo vemos a nivel de 3 áreas, principalmente la interacción, como decía al principio, muy importante entre las personas y los procesos. Como segunda parte, la amplificación, darle a las personas mayor capacidad. Y como última área sería la de simplificar y optimizar tareas repetitivas. Todo esto, hay una de las líneas que era la que os quería contar un poco más en profundidad, que es cuando trabajamos con conocimiento. Ya no hablamos de una imagen concreta, ya no hablamos de un sensor, hablamos de un conocimiento general, de información y cómo eso se vuelve inteligencia. Lo que viene ocurriendo es que hay muchas empresas que trabajan con muchos documentos físicos y, bueno, tienen históricos y salas de archivo que, bueno, esta foto a lo mejor es un poco exagerada, pero no dista mucho de la realidad. Y en esos documentos hay mucho contenido y hay mucho valor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cognición? No poner a una persona a leerse todos estos documentos, sino tener servicios cognitivos que me permitan hacer una primera búsqueda dentro de todos estos documentos y poder exportar conocimiento de ellos para que esa persona ya lo filtre, ¿vale? Un paso previo, ahorrar esa parte de tiempo y esfuerzo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con los servicios que hemos dicho antes, pues somos capaces de entender texto a nivel escrito. Somos capaces de coger una imagen y resumirla en una descripción o obtener tags, etiquetas. E incluso somos capaces de coger documentación estructurada y volcarla a nivel de entidades. ¿Y con esto qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una nueva búsqueda sobre SharePoint? Que alguno lo estará pensando. No, vamos a hablar de ir más allá de la búsqueda. Es decir, tú antiguamente buscabas cuál fue el precio en abril y ahora lo que buscas es cómo ha cambiado el precio a lo largo del tiempo. Y eso antiguamente no se podía responder, era algo que inferían las personas. Entonces lo que buscamos es llegar a responderlo. ¿Cómo hacemos esto? Pues el flujo es muy sencillo. Cogemos los documentos, los digitalizamos y una vez los digitalizamos los podemos tener en la nube para examinarlos de manera inteligente sin que una persona esté diciendo qué significa cada parte. Y con ese documento, pues sacar contenido como el lenguaje, traducirlo y obtener detalles, en este caso que estamos mostrando aquí, de un contrato. Con esos detalles del contrato, puedo llegar a darle recomendaciones a la persona que está trabajando con los contratos. Es decir, por ejemplo, si hay una línea de GDPR que no debería estar incluida o que sí o que falta o que es un riesgo porque necesito meter otro tipo de cláusula sobre GDPR. ¿Vale? Esto es una demo muy rápida del tipo de cosas que se pueden hacer y yo os quería enseñar una demo en tiempo real que está abierta para todos, podéis entrar en el JFK Demo. Y esto básicamente es, hace unos años el Pentágono desclasificó todos los archivos confidenciales del asesinato de JFK y pues un equipo de investigación de Microsoft decidió montar esto. ¿Qué es esto? Bueno, pues si yo realizo una búsqueda de Oswald, que es el asesino de JFK, coger esos documentos, fijaros, de 1963, creo que fue el asesinato, o 64, coger esos documentos e identificar dónde está Oswald, dónde aparece su imagen, dónde aparece marcado en un documento. Y esto es importante porque hablamos de documentos del 64 o el 63, es decir, documentos que están totalmente tachados, marcados, etcétera, y convertirlos a digital para poder tener esa paridad. Como veis, al final la idea es que la persona esté viendo un documento y pueda tomar una decisión, pero yo no me tenga que recorrer todo un archivo histórico para buscar este documento. De esta manera gestionamos el conocimiento. Otro punto importante de esto es no solamente buscar documentos, sino establecer relaciones. Si yo soy capaz de encontrar ciertas entidades en estos documentos que no están estructurados, puedo mostrar relaciones entre
esas entidades lingüísticas, ¿vale? Esta ya digo que podéis verlo y está abierto en Internet. ¿Y cómo hacemos todo esto? Bueno, pues además de los servicios cognitivos hay un servicio cognitivo, una búsqueda cognitiva que está por encima de todos ellos y que lo que hace es montar una indexación de cualquier tipo de documento que entre, sin saber qué documento es ni cómo se estructura, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues muy rápidamente. Hace una ingesta, enriquece con skills cognitivas y después te permite la exploración. La exploración se hace vía API REST, ¿vale? De nuevo seguimos con los JSON. Si pensamos en la arquitectura o el flujo de cómo se hace esa transformación, pensando un poco en el ciclo de vida del dato, esta sería la arquitectura base. Luego se puede hacer más compleja o bueno, pueden entrar otras cosas. Entonces, como arquitectura base, tendríamos un primer punto, que es la parte de consumo y de obtener los datos. Para obtener los datos, nosotros trabajaríamos sobre todos estos tipos de formatos y además sobre estas data source, ¿vale? Para poder trabajar con este servicio que se encuentra en Azure. Una vez tuviéramos los datos subidos, los documentos, insisto, no necesito saberme los documentos, no necesito decirle qué tipo de documento es, si es un informe, si es un formulario, si es un recibo, no, simplemente subiríamos una cantidad bastante grande de documentos y pasaríamos a construir toda la parte cognitiva. ¿Cómo hace esto? Pues Azure Search, que es el servicio en sí, ya tiene dentro integrados todos estos servicios que, como veis, corresponden muchos con los que hemos visto antes de manera individual. Están ya integrados, ya es capaz de definir qué es una localización, qué es una persona, sin que yo le diga nada. Es decir, que como una primera foto seríamos capaces de obtener de los documentos, por ejemplo, pasaríamos el OCR y con ello haríamos un merge del texto que me obtiene el OCR, porque recordad que el servicio cognitivo lo que hace es cojo la imagen y soy capaz de describirla, de sacar etiquetas, de sacar localizaciones. Pues todo eso lo pongo como un conjunto y lo junto con el resto del texto, de tal forma que a partir de ahí yo pueda obtener localizaciones, pero entre imágenes y texto, ¿vale? O organizaciones entre imágenes y texto. Es decir, hacer un único punto de conocimiento, unificar el conocimiento. ¿Y cómo se hace esto? Y aquí entro un poquito más a nivel técnico. De nuevo, hablamos de JSONs, hablamos de una forma de trabajar con la inteligencia artificial que es disruptiva. No hablamos de montar un modelo, hablamos de explicarle a la inteligencia artificial lo que tiene que buscar, porque buscarlo va a buscar, pero le tenemos que decir lo que es. En este caso, pues estaríamos diciendo, mira, coges del documento, quiero que me tengas las organizaciones y esas organizaciones me las vas a marcar con el target que va a ser organización ID, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo después lo que quiero es ser capaz de identificar los IDs de organizaciones dentro de los 1000 documentos que he subido. No te he dicho cuáles son, te he dicho que quiero identificar eso, ¿vale? Aquí es donde trabajamos con la incertidumbre, con la parte que os decía de que nosotros no le estamos definiendo las características que necesita diferenciar dentro del texto. No, le estamos definiendo, una vez ha reconocido, como el caso de las caras, una ceja, una oreja o una nariz, le estamos diciendo lo que es una oreja, lo que es una ceja y lo que es una nariz, ¿vale? Pero a nivel de texto. Un ejemplo de ello, ¿cómo sería esto? ¿Cómo se haría más complejo? Es, yo tengo el contenido, tengo mis imágenes y dentro de mi contenido yo al final lo que quiero obtener son los ID de las organizaciones, pero dentro de mi organización. Es decir, cómo yo identifico que esa organización es Microsoft o es otra. Por ejemplo, con un CRM, ¿no? Pues con ese contenido lo primero que haríamos sería detectar lenguaje y en base a ese lenguaje sacaríamos una organización, que esto se haría así como este JSON que estáis viendo. Con la misma skill que ya va integrada, dime qué lenguaje tienes y con ese lenguaje lo que voy a hacer ahora es, en base a ese lenguaje que me entra aquí como un input, dime cuáles son las organizaciones. Y de esta forma podremos anudar el conocimiento, ¿vale? Ya no tengo un conocimiento disperso, ya no tengo 10 papeles, uno en cada idioma, sino
En base al lenguaje, dime cuáles son las organizaciones. Cuando yo busque por esa organización, me van a salir esos 10 papeles identificados con diferentes lenguajes. Y un segundo paso, si pensamos en algo custom de, oye, ¿y cómo identifico yo esto dentro de mi CRM, ¿no? De mi tratamiento con clientes, por ejemplo? Vale, pues una vez tenemos estas organizaciones, definimos las organizaciones como un listado. Fijaros que en ningún momento le estamos diciendo cuál es el valor de las organizaciones. Definimos un listado de entidades y después lo que hacemos, ahora sí, incluir una custom skill. Es decir, imaginar que tenéis un modelo de Machine Learning que es capaz de identificar el nombre de una organización y asemejarlo a un ID interno vuestro. Bueno, pues se lo pasaríamos así, se conectaría como una API REST y le diríamos, de las organizaciones que has obtenido antes, necesito que me digas por cada una de ellas cuál es mi ID. En ningún momento le estamos dando datos ni diccionarios. Estamos jugando con la incertidumbre de cuál es el valor. O sea que si lo vemos en valores, tendríamos, esta sería la respuesta que nos daría el servicio antes de pasarlo por un reconocimiento propio, ¿vale? Como pueden ser lo de las organizaciones, nos diría, pues mira, aquí tienes este valor. Esto lo ha encontrado en el texto. Yo en ningún momento le he dicho que 7CAD2 es un record ID. Eso lo ha encontrado en el texto. O en ningún momento le he dicho que como animales está el gato y el zorro. No, ¿vale? Simplemente le he dicho, me vas a buscar esto. Y cuando le he querido definir qué es esto, yo con mi modelo cognitivo le he dicho, lo que me vas a buscar son animales. Me lo vas a clasificar como animales. Pero no sé si es un gato o un zorro. Te estoy diciendo que van a salir animales, nada más. Igual con el caso de los colores, ¿vale? Es un poco complejo y cuesta mucho verlo a nivel teórico. Solo cuando se utiliza es cuando empiezas a entender la complejidad de trabajar con esta incertidumbre. Ya nos hemos olvidado de los datos y empezamos a hablar de arquitectura de información sin valor, sin valores dentro definidos. Entonces, como resumen, tenemos una parte de skills ya construidas dentro de nuestro servicio de Azure Search, ¿vale? Y luego podemos incluir nuevas custom skills que pueden ser modelos de Machine Learning diseñados para el negocio o, bueno, otras técnicas cognitivas que nos permitan afinar ese contenido. Es decir, que si pensamos, si lo comparamos con la arquitectura que veíamos al principio, pues esto se complicaría de esta forma. Imaginaros en el caso de detectar enfermedades, en un caso de médicos contra historial clínico. Bueno, pues tendríamos el texto, el OCR, lo convertiríamos todo a una única base de conocimiento. Todo esto lo hace la máquina solo, ¿vale? Nosotros solo le decimos a dónde quiero llegar. Y una vez tenemos la base de conocimiento montada, aquí podríamos extraer cosas que ya extrae la máquina por sí misma y luego podríamos pasarle un detector de enfermedades para obtener esa parte de negocio de punto extra, ese valor extra. Estas custom skills, estos modelos, es muy importante que sepamos que los podemos consumir desde Azure Function, que es lo más simple, que es montar un JavaScript y ejecutarlo directamente en la nube, hasta llevárnoslo a containerización, porque imaginaros que tenemos 10.000 documentos y necesitamos paralelizar ese reconocimiento de enfermedades. Pues habría que containerizar y montar una arquitectura de contenedores. ¿Y qué ocurre después de esto? Bueno, pues una vez nosotros le hemos dado una estructura de lo que queremos que saque, no del contenido, pasamos a la parte de indexación. Sobre esa estructura, el sistema lo que va a hacer es montar una indexación y va a ser capaz de marcar ciertos targets que van a ser ya diferenciales a la hora de buscar. ¿Vale? Eso sí que se lo vamos a decir. Le vamos a decir, mira, para mí es muy importante la organización, el ID de organización, y estás priorizando ciertos targets. Cuando ya tenemos esto y podemos realizar búsquedas, hay un punto más que es toda esta parte de indexación que yo he hecho sin tener que leerme 10.000 documentos, ¿cómo la puedo explotar? Bueno, pues esa parte la puedes explotar desde el punto de vista de la búsqueda, ¿vale? Con un modelo, ahora mismo se utiliza mucho la frecuencia inversa de palabras, pero ya está abierto a que se puedan incluir customizaciones sobre algoritmos de búsqueda. Es decir, cómo puedo llevarme este conocimiento al siguiente nivel, no una búsqueda solamente por una indexación que hemos generado, ¿vale?
Y luego hay otro punto extra, que es cómo puedo hacer de este conocimiento, cómo puedo almacenar este conocimiento. Yo ya tengo mis 10.000 documentos por un lado, pero ¿cómo puedo extraer ese conocimiento y almacenarlo? Pues eso se hace con lo que llamamos la Knowledge Store, que lo que viene a hacer es replicar esas indexaciones, esos índices, y generar una lista de punteros, una estructura de punteros que nos va a permitir después poder explotarlo pues con modelos de analítica, de machine learning o para otro contenido donde podamos explotar el contenido subyacente en los documentos. Es decir, como resumen, básicamente lo que hacemos es, cogemos todos nuestros documentos, los ponemos sin importar de qué formato sean, ni revisarlos, los ponemos todos juntos y lo que hacemos es juntarlos en la nube para que empiece un proceso en el que la máquina, de manera inteligente, sea capaz de reconocer contenido. Una vez reconoce este contenido, ya sea pues, con las básicas o con alguna que nosotros insertemos extra, como un modelo de Machine Learning que pueda incurrir diferentes, pues lo del reconocimiento de enfermedades o el reconocimiento de una organización contra nuestro propio CRM, poder hacer esa paridad. Una vez tenemos eso, lo que hace es extraer una arquitectura de información sin importar el contenido, simplemente la arquitectura, la indexación de esa información para que sobre ella podamos realizar ciertas búsquedas que no tienen por qué ser exactas. ¿Vale? Podemos hacer una búsqueda, pues un candidato con 5 años de experiencia o, como decía antes, quiero ver cómo ha variado el precio durante 5 años. Esa búsqueda no es una búsqueda exacta, estamos pidiendo a la máquina una inferencia de conocimiento. Una vez tenemos esta búsqueda, como decía al final, no solamente la podemos explotar como usuarios finales, sino que a nivel de organización podemos plantear volcarlo en una Knowledge Store y con ese store empezar a explotarlo como un servicio extra de conocimiento. Ya no sobre el contenido latente que está en los documentos, sino, por ejemplo, con visualizaciones sobre Power BI o, por ejemplo, si se tratan de documentos, como decíamos, de precio, pues tener predicciones a nivel de precio sobre Machine Learning, ese tipo de explotación que no es directa desde el punto de vista de un usuario final, sino que es más orientada a nivel de telemetría de negocio. ¿Vale? Esto, ¿dónde se utiliza? Pues hay muchos casos. Desde, por ejemplo, por poner un ejemplo, un operario de campo, que pues un operario de la industria que sea, tiene que incurrir en un formulario ciertas incidencias, ¿no? Va a una casa y hay una tubería rota y tiene que dar de alta un tipo de incidencia. Y esas incidencias, imaginaros que están tipadas y que son 300 incidencias, ¿no? El operario nunca va a recordar 300 incidencias. De hecho, esto va a hacer que el proceso tenga mucho ruido, porque el operario siempre va a tender a poner las que se conoce o la de otro y incluir vía texto lo que ocurre. Lo cual, si el día de mañana a nivel de operaciones se quiere hacer un estudio, va a tener mucho ruido de datos. Entonces, este tipo de servicio funciona muy bien en esos casos, porque ¿qué haríamos? Oye, tienes que interpretar una incidencia, es decir, el operario va a decir con su lenguaje natural, sin recordar el código y sin que le salga un desplegable de 300 tipos de incidencias diferentes donde se va a perder, con su lenguaje natural va a decir, tengo que poner que se ha roto una tubería en el salón de esta casa. Vale. Y con este servicio lo que seríamos es capaces de coger esa información y realizar una búsqueda sobre el tipo de incidencia que es. Es decir, mostrar una búsqueda en base a palabras, a la similitud de palabras y con eso decirle al operario, oye, mira, creo que la incidencia que quieres marcar es la 101, que es rotura de tubería, o con un poco menos de acierto, de score, ¿no? Como todos los modelos de inteligencia, creo que es la 1010, que es la incidencia de rotura electrónica y que el operario ya solamente tenga que elegir entre 2 o 3, porque la máquina se ha encargado de hacer ese primer discovery. Esto que parece
a veces un escenario que no reporta mucho, en realidad tiene mucho interés en negocio, por lo que decía de explotación después con servicios de telemetría de cara a si mis operarios cumplen, cómo datan este tipo de incidencias, o imaginaros que el operario que va a realizar esa incidencia es una empresa contratada por la empresa que da el servicio, pues una telemetría de realmente qué incidencias estamos arreglando y dónde tenemos mayor demanda. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, este tipo de soluciones se aplican un montón en FSI, en la industria de banca y seguros, que por ejemplo, un caso reciente con todo el tema de la pandemia, se ha puesto a disposición la moratoria de pagos de hipoteca en los bancos. Para realizar una moratoria de pago se tiene que incluir, no recuerdo cuánto eran, si 7 o 8 documentos diferentes, ¿vale? Entre el libro de familia, último recibo del pago de hipoteca, el SEPE porque estás desempleado, 7 o 8 papeles diferentes. No ya diferentes entre sí, sino que también diferentes por cada comunidad autónoma y a veces incluso por cada ayuntamiento o municipio. Esto hace que la complejidad para saber si los documentos están entregados correctamente o al menos poder ayudar a las personas que tienen que autorizar esa moratoria de pago para decidir si esos documentos aplican o no, sea altísima, una complejidad altísima. Entonces, ¿cómo solucionaríamos esto? Volcando todos esos documentos que nos vierten las personas a este tipo de servicio, montando una inferencia de conocimiento, como hemos visto con los JSON, que sea capaz de discernir qué tipos de documentos y qué contenido tienen esos documentos, de tal forma que la persona que tiene que autorizar una moratoria de pagos pueda ir a esa aplicación, imaginad una aplicación como el JFK, como lo que hemos visto, y pueda poner pues moratoria de pagos Jennifer Prado y que salgan todos los documentos relacionados con mi nombre y su clasificación, como veíamos al principio a nivel de cláusulas en el caso de los contratos que mostraba el vídeo, ¿no? Otro ejemplo también muy interesante es a nivel de notaría y de banco también en la gestión de poderes sobre una empresa, ¿no? Una empresa suele estar conformada por varias personas con diferentes poderes, pues que una persona pueda venir al banco y hacer una transferencia o llevarse el dinero o firmar un nuevo administrador, ese tipo de cosas. Para tú saber si esa persona tiene poder sobre esa empresa, tienes que irte al documento de construcción de la empresa bajo un notario, leerte las 50 páginas y saber si esa persona tiene poderes. Y para eso primero tienes que encontrar ese documento, que muchas veces están de manera física, no digitales. Entonces, esto sería un caso muy bueno en ese escenario. ¿Por qué? ¿Qué haríamos? Coger todo el archivo de conformación de empresas y de poderes notariales, montarlo en la nube y una vez lo tenemos allí, poder examinar y montar una indexación en base a lo que queremos. Es decir, quiero saber quiénes eran los notarios, quiero saber cuáles son los poderes, quiero saber quiénes son las personas apoderadas. Pues montar un modelo, aquí tendríamos que utilizar un modelo custom. Tendríamos el modelo base que haría la indexación de personas, etcétera, etcétera, y luego tendríamos un modelo custom para diferenciar cuándo se trata de un poder notarial y cuándo no, cuándo una persona tiene poderes de administración en una empresa y cuándo no, a nivel semántico. Y así, de esta forma, una persona que está en un banco, en una entidad de seguros o lo que fuera, puede ir directamente a buscar si esa persona tiene ciertos poderes y cuáles son, si está autorizado para hacer un nuevo administrador o no. Estos son ejemplos muy directos con la documentación. A mí me gustaría que os quedarais en la cabeza con el primer ejemplo que os he comentado, como el de buscar incidencias, tipos de incidencias, que no tiene nada que ver con la documentación y que está muy enfocado a resolver un problema pues prácticamente diario de muchos operarios. Me gustaría enseñaros en el JFK que hemos visto esto, hemos visto cómo se muestra la documentación, pero no hemos visto la arquitectura y bueno, el código está abierto, lo podéis consultar, está en GitHub
¿vale? Y este es podéis ver aquí más información de cómo explica el proyecto que se realizó. Y esta es la arquitectura, aunque esté pintada con dibujitos, realmente esta es la arquitectura, es súper básica. De nuevo, lo mismo de antes, cogemos todos los documentos, los subimos a la nube y aquí lo único que hace diferente es meter un custom skill, lo que hablábamos, un modelo propio por el negocio, que en este caso es el JFK. ¿Qué hacemos con ese custom skill? Pues básicamente generamos topics, ¿vale? Esos topics que nos van a permitir diferenciar ciertas tags aquí. Y luego lo que hacemos es incluir otro custom skill que se encarga de descifrar las letras de la CIA, ¿no? Y luego ya simplemente tiramos de servicios cognitivos como los que hemos visto al principio de la sesión y eso se los incrustamos al servicio Azure Search. Y ya está. Lo siguiente es una aplicación web en JavaScript y ya está. ¿Vale? O sea, lo que quiero que veáis es que a nivel tecnológico es bastante sencillo. La complejidad de esto es, si yo tengo 10.000 documentos y no me voy a leer los 10.000 documentos, tengo que coger 3 o 4 e intentar entender lo que quiero que extraiga la máquina. No el valor, insisto, no quiero decirle que me saque el nombre de Oswald, no. Quiero que me extraiga las personas identificadas, quiero que me extraiga las enfermedades, quiero que me diferencie los colores y me los agrupe, como veíamos en el ejemplo de la PPT. O quiero entender cuándo habla de animales, no del contenido. No le vamos a montar un diccionario. Bueno, en el caso de las siglas, pues sí que habría que montar un diccionario porque ahí no hay ningún tipo de semántica que podamos inferir. Pero en el caso del lenguaje natural podemos inferir una semántica sobre, por ejemplo, los poderes. ¿Qué poder tiene una persona, si es un administrador o no? Y esto, pues ya digo, lo podéis consultar, está abierto. Aquí podréis ver, ahí cuando os mostraba lo de las tags y cómo montar una cierta indexación, bueno, pues termináis viendo que te muestra dónde se cruza Oswald con, ahí va, se ha quedado ahí, efecto demo, esto pasa en todos lados. Donde se junta Oswald con otras entidades, ¿no? Yo soy capaz de reconocerte que Oswald y la agencia especial, el agente especial, el concepto de agente especial, se juntan en 206 documentos. Vale, pues filtramelo por ahí. Ahora, con estos 206 documentos, veis que se ha reducido, soy capaz de decirte que además de estos 206, vamos a reducir más, en la ciudad de New York son 62. Bueno, pues me lo vuelves a filtrar. Y aquí ahora ya se han mezclado los que van New York con Oswald solo, New York con agente especial, New York y la tercera combinatoria que es New York, agente especial y Oswald. Esto es algo que luego se puede manejar a nivel de búsqueda. Aquí nos interesa tener filtrado y priorizar por ciertas tags. Y bueno, pues la verdad es que es un poco, esta es la visión que os quería mostrar. He ido un poquito rápido porque esto da para mucho más tiempo. Y nada, espero que haya gustado y si queréis podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias, Jennifer. Muy interesante la presentación. Teníamos algunas preguntas y también comento a los asistentes que si queréis hacer más, por favor escríbanlas por el chat, las iremos leyendo ahora e intentando dar respuesta a cada una de ellas. Eh, bueno, durante el transcurso de tu ponencia mencionabas también el formato JSON. En un momento sí que entraste un poco más en detalle, pero alguien nos consulta si podrías dar más información sobre este tipo de formato y cómo funciona. Vale, bueno, el formato JSON es un formato estandarizado que se utiliza para la comunicación, tiene un protocolo de comunicación montado para trabajar con las APIs, con los puntos de contacto con las aplicaciones, básicamente. Entonces es un formato como un CSV, ¿no? Si lo podemos ver así, que va con comas y más, pues el JSON es igual, solo que es flexible a que tú puedas montar la estructura. Si voy a abrir un ejemplo para que veáis un ejemplo más claro, comparto pantalla.
Pero vamos, es un formato estándar. Si es algo que buscáis en internet, no sé qué pantalla estáis viendo. ¿Me puedes decir, Marco, qué pantalla estáis viendo? Sí. Creo que un fondo de pantalla como un paisaje de colores. Vale, vale, ok. Es un formato que podéis consultar en internet y que es totalmente estándar bueno, en programación y desarrollo es el formato ideal para trabajar a nivel de peticiones de API REST. Está cargando esto. Sí, se está demorando en cargar. Si quieres paso a la siguiente pregunta y después Sí, puedes volver al ejemplo y enseñarlo más gráficamente, pero yo creo que la respuesta es bastante clara. Eh, ¿Existe algún sitio donde se puedan probar las tecnologías tipo Custom Vision Pune, ahí, pero para la parte del lenguaje? sí, sí, no he entrado en profundidad en ello porque, bueno, el tiempo era muy limitado, pero tenemos varios. Ahora estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahora sí, Exacto. la web. El ejemplo de las tuberías. El ejemplo de las tuberías. Tenemos Custom Vision, aquí se pueden hacer diferentes proyectos, ¿vale? Ahora veréis. Esto es la interfaz gráfica, pero se puede trabajar con ello, ya digo, a nivel de API y es lo deseable siempre por temas de seguridad y demás. Aquí se pueden hacer diferentes proyectos y luego a nivel de NLP tenemos eu.luis.ai. Luis es nuestro NLP como nombre amistoso y si le dais a cargar, lo único que para poder probarlo sí que os van a pedir una edición de Azure, aunque sea la trial. ¿Vale? Ué, esto es que estaba abriendo el Postman. Bien, pues por ejemplo, esto es Luis. Aquí tenéis aplicaciones y desde aquí lo que hacéis es entrenar el modelo de lenguaje natural. Este es un ejemplo demo de pues dar de alta unos datos compartidos en una telco. Y fijaros que para entrenarlo, pues ya veis, 5 o 3 ejemplos. En el caso del DNI, un poco más, porque se trabaja a nivel de negocio. El DNI no es una entidad estipulada de manera universal, pero si vamos a activar, somos capaces de ver aquí, pues, oye, qué ejemplos tengo y con estos yo ya puedo probar si nos vamos aquí y le damos a test, ya puedo probar a decirle algo así, ¿no? Que te falten letras y ese tipo de cosas. Vaya, ahora falla efecto de mouse. Si le damos a datos, por ejemplo, datos no es un ejemplo que esté aquí puesto y es capaz de reconocérnoslo. Esto es muy importante. Esto es lo que hablaba antes del tema del sobreentrenamiento. No necesitamos tener un 0,99999% de acierto. No es necesario, porque lo que es más importante en temas de un procesamiento de lenguaje natural basado en Deep Learning es que sea capaz de diferenciar, no que acierte 100%. Eso no tiene muy buenos resultados. O sea, si tú pones activar datos, va a subir mucho el score. Veis aquí un 0,95, ya se siente más cómodo, pero con que me identifique esto como activar, para mí ya es correcto. ¿Ok? No tiene que ser un modelo completamente exacto. Lo que me interesa es que no confunda esto con otra de las intenciones, que era lo que os mencionaba antes, que sea, por ejemplo, lo que ha pasado aquí antes, despedida. ¿No? Lo que me interesa es que no se confunda. Me da igual que sea un 0,46. Necesito que esa distinción esté bien separada. Y aquí es donde podéis probar y jugar. Ya, insisto, se os va a solicitar una cuenta de Azure. ¿Vale? Y bueno, o sea, es gratuito probar Luis, ¿vale? Hay un modelo de free para probarlo, pero se necesita estar dado de alta en Azure. Y ya sigo con la pregunta anterior, que se me ha abierto ya por aquí. Esto sería, por ejemplo, esto es un caso para crear justo lo que estábamos diciendo, de un modelo de búsqueda inteligente sobre documentos turísticos, ¿vale? De una agencia de viajes. Entonces, fijaros, esto es un JSON.
y esto es lo que se utilizaría para decirle cuáles son mis puntos claves de índice, un index. Cuando queremos meter un skill set, que es la parte cognitiva, pues aquí en JSON, de nuevo veis que cambia la estructura, lo que haces es establecer un protocolo de comunicación con esa API, y lo que haríamos es, bueno, pues quiero que me extraigas de análisis de imágenes, quiero que me des el OCR, quiero que me hagas el merge, lo que decíamos de juntar los conocimientos. Si vamos más para abajo, aquí, quiero que me saques el sentimiento. Todo esto son skills que ya están integradas, simplemente le digo que las utilice, no le digo ni cómo, ¿vale? Solo que de lo que hemos cogido como merge, ese conocimiento unido, me vas a sacar el sentimiento. Esto es el JSON, a lo que me refería. Perfecto. Perfecto, mira, aprovecho también, porque nos quedan algunos minutos, si más asistentes quisieran hacer preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. También comentarles que una vez finalizada la sesión se les enviará una encuesta, muy importante para también seguir mejorando nuestras masterclass, así que rogaríamos que por favor contestéis también este tipo de encuestas. Ahora, una última pregunta que tenemos de momento, a ver si se animan más participantes. Jennifer, claro, has hecho has movido un poco el suelo de varias personas que están trabajando con temas de inteligencia artificial, con esto de los datos, que se necesitan muchos datos para empezar a hacer Sí, proyectos y sobre todo entrenamientos. Ahora hemos visto que hay ejemplos de que no, que con 4 o 5 imágenes ya puedes encontrar patrones o identificar objetos, que es lo que estás intentando buscar. De estas tecnologías, ¿cuáles son las que ves que estén más desarrolladas de las que han mostrado hoy? Si puedes dar tu opinión al vale. respecto. Sí, bueno, pues si recordáis un poco, es verdad que esto es menear un poco el árbol, ¿no? Y yo siempre en este tipo de charlas, ahora con esto de la virtualización es más complicado, pero cuando voy a charlas de este estilo siempre me gusta preguntar, ¿cuántos data scientists hay aquí, no? Levantad la mano, y levantan mucho las manos, y entonces dices, bueno, pues olvidaros de todo lo que habéis visto hasta ahora, ¿no? Porque vamos a hablar de otra historia, vamos a hablar de incertidumbre. Y tradicionalmente la inteligencia artificial siempre ha jugado con datos concretos, con un entorno muy controlado. Yo gestiono qué parámetros utilizas y cuáles no, salvo los modelos no supervisados, evidentemente. Y esto viene un poco a menear el árbol y a plantear nuevos modelos en los que no necesitas tantos datos, porque ya nos hemos encargado nosotros de darle ese preentrenamiento. A nivel de madurez, prácticamente todos los servicios de Microsoft están bastante maduros, salvo los que se muestran como preview, que eso en la página web, o sea, si ponéis servicios cognitivos Microsoft, os va a aparecer todo el listado que hemos estado viendo, y ahí os van a marcar cuáles están en preview y cuáles no. Los que no están en preview, todos están bastante maduros, temas de custom vision, reconocimiento de imagen, reconocimiento de cara. El lenguaje está madurísimo, tanto es así, os pongo un ejemplo real, que bueno, los idiomas van saliendo con tiempos, ¿no? Hay que entrenarlos y tal, y entonces hace unos años, ahora ya 4 o 5 años, teníamos el idioma, el brasileño, pero no teníamos el portugués, y bueno, pues una empresa necesitaba el portugués, y bueno, el mercado no estaba tan maduro como ahora. Y fijaros la madurez del modelo de entrenamiento, que lo que hicieron fue coger el brasileño y durante varios meses crearse su propio conocimiento de procesamiento de lenguaje sobre Luis, sobre lo que acabamos de ver, para que reconociera portugués. ¿Es una buena práctica? No como tal. Es una práctica para salir del meollo, porque evidentemente estos servicios que ya te han preconstruidos tienen una dependencia con las actualizaciones que va haciendo Microsoft. Sí que es cierto que el nivel de madurez es muy, muy alto. Yo, si tuviera que destacar, para mí sería el lenguaje natural, muy alto, y Custom Vision también muy, muy alto a nivel de utilización en entornos de producción. Luego ya los temas de text to speech o speech to text, bueno, pues aquí ya hay gustos.
depende del tipo de oído que quieras tener, el tipo de sonido, pues eliges una herramienta u otra, porque es verdad que hay otras herramientas que ofrecen una voz pues diferente y esta parte, ¿no? Que para el tema de los call center es súper importante. Y luego, pues temas de lenguaje, tema de analítica también creo que está muy desarrollado. De hecho, se utiliza mucho, como decía antes, para el tema de los vídeos, catalogar formaciones internas y poner esas tags automáticamente y que eso se clasifique dentro de un OneDrive o un SharePoint o donde toque. No sé si te he respondido, Marco. Sí, perfecto. Perfecto, mira, y de hecho también el público también se ha animado más a hacer algunas consultas más. Me imagino que esto también con el tema de los idiomas se va expandiendo cada vez a más lenguas. Preguntan específicamente si el catalán ya se está trabajando o hay o se tiene la perspectiva de que se puede incluir. Pregunta trampa esta, ¿eh? Esta no es la primera vez que me la hacen. Me vais a dejar mirar porque es algo que me preguntan muchas veces y siempre que me lo preguntan lo miro, porque sí que sé que está un poco en on track, ¿vale? Es el tema de los idiomas dentro de los países, porque no ocurre solo aquí, ocurre también con muchas derivaciones en Latinoamérica, por ejemplo, y en Asia. Y sé que está on track, sé que, por ejemplo, a nivel de traductor ya está, que hace cosa de 1 o 2 años no estaba para nada maduro, estaba simplemente para juguetear. Y en Luis, en lo que es directamente el NLP, pues lo voy a mirar, de verdad, porque es que esto cambia cada poco. Y Perfecto. creo que no está, ¿eh? Creo que catalán y gallego, que es el otro por el que también se pregunta mucho, no están. Estoy mirándolo aquí y de momento no están. Hemos hecho proyectos para Galicia, para Cataluña y también para Euskera. Este tipo de no problema, sino diferencia de idioma, lo solemos resolver como decía antes, con el traductor. Y al final lo que haces es montar la base de conocimiento en inglés y cualquier idioma que te entre, siempre que lo puedas traducir, funciona contra el inglés. Es decir, me entra en catalán, reconozco el catalán, traduzco al inglés y mi base de NLP, mi reconocimiento, va sobre inglés. Suelen ser las arquitecturas deseables. Sobre todo porque los Perfecto. traductores se actualizan más rápido que los procesamientos de lenguaje. Sí, de hecho, mira, nosotros en uno de los proyectos que estamos llevando a cabo dentro de SIDAI tiene que ver con el ámbito del turismo y aquí también accedemos a diferentes tipos de comentarios de diferentes zonas turísticas y en diferentes idiomas y estamos trabajando con herramientas vuestras y haciendo las traducciones hacia el inglés para luego procesar, utilizar la herramienta pero a través del inglés, o sea, tenemos que utilizar las dos. Sí, Y mira, te hago otra pregunta también que nos han hecho. Dado los tipos de documentos que se han comentado, ¿cómo se gestiona y valida la seguridad? Sobre todo en temas, documentos que son más confidenciales dentro de la empresa o, por ejemplo, también notarías. sí, ahí, bueno, pues hay varias estrategias. La más importante es que, bueno, Azure es una nube certificada a nivel de la Comisión Europea. Tenemos todas las certificaciones posibles para el tema de la confidencialidad de los datos. Y entonces eso pues siempre abre un poco la parte de confianza, nunca mejor dicho, por parte de las empresas a poder depositar este tipo de datos. La segunda es que dentro de los servicios que hemos mostrado se puede activar el cifrado, ¿vale? Entonces, el servicio donde tú almacenas esos datos en ese storage puede estar cifrado, es decir, que nadie pueda acceder, aunque sea un endpoint a nivel de nube pública, que nadie pueda descifrarlo, sino que lo descifre el servicio con el que se va a trabajar. Y bueno, la tercera, que suele ser muy interesante para el tema de pilotos, si estáis trabajando en pilotos con empresas como puede ser un banco, lo normal es que lleguéis a un acuerdo con el equipo legal en el que, bueno, aparte de trabajar en Azure, en un entorno certificado, cifrado, etcétera, pues como es un piloto,
y aún no se va a hacer una, ¿cómo decir?, un aterrizaje de proyecto de producción, pues en esos pilotos lleguéis a un acuerdo de tiempo. ¿Vale? Si yo te doy 200 documentos, que estos documentos en 3 meses y 5 días automáticamente desaparezcan y se borren del storage propio de almacenamiento. Luego hay un punto extra que es a nivel de datos. ¿Cómo queremos trabajar esos datos? Puede ser que tengas un documento en el que aparezca mi DNI y mi nombre, y si tú diseñas bien la arquitectura de la información, no necesitas mi DNI. Con mi nombre debería bastarte en esta parte de Azure Search para facilitar ciertos procesos bancarios. ¿Vale? Tú ya luego como persona, como asistente bancario o de finanzas o lo que fuera, podrás consultar en tu CRM cuál es mi DNI. Pero mi objetivo no es devolverte un dato personal. Mi objetivo es aunar el conocimiento y dejártelo al alcance de tu mano. Es decir, que podemos ofuscar datos personales. Sería un poco también una estrategia a nivel de datos. Perfecto. Perfecto. Entonces, pensando que nos quedan 4 minutos, si hay alguna pregunta más que quieran hacer desde de la audiencia que se pueda contestar en estos 4 minutos que tenemos con Jennifer, yo básicamente los quisiera también dejar invitados a que revisen en nuestra página web las diferentes masterclasses que vendrán durante el año. Ya hemos publicado una serie de masterclasses temáticas de algoritmos, de tendencias, algunas más aplicadas técnicas, etcétera, que las podéis encontrar todas en nuestra web y os podéis ir también registrando y participando en cada una de ellas. Recordar que también este acceso a estas masterclasses son de carácter gratuito, son públicas, luego grabaremos, pasaremos este vídeo por nuestros canales de YouTube para que podáis acceder en otro momento, compartirlo con compañeros de trabajo si así lo deseáis. Veo que, a ver, está entrando alguna otra pregunta. Eh, dame un segundo para leerla. Uh-huh. Te la comento. Entendiendo que existen equipos de personas que trabajan corrigiendo las cuestiones que la máquina intuye, teniendo en cuenta que la vocación global de herramientas como esta se trabaja de alguna manera, acá la pregunta, ¿se trabaja de alguna manera para crear un servicio que sea adaptable a diferentes sesgos cognitivos? Específicamente, ¿se trabaja para que la máquina permita una interpretación de la información que sea diferenciada a nivel cultural? Vale, no, en nuestro caso no. Eso es algo que se evita. Nosotros como Microsoft tenemos un comité y hay ciertos proyectos que tienen que pasar por una audiencia, perdón, una, lo diré, auditoría ética, sobre todo en temas de inteligencia artificial. Los servicios cognitivos están a nivel estándar. Se procura en todo lo posible que no estén condicionados por sesgo, de ahí ese 70-30 que mencionaba antes, ¿no? Están educados en un 70% sobre cosas estándar y queda ese último 30%. Aquí lo que hacemos nosotros como Microsoft es también ayudar a las empresas y educar en que, bueno, pues un reconocimiento facial en esa última milla, en ese 30% final, no lo lleves a un plano que pueda ser discriminatorio o pueda ser utilizado en contra de un colectivo. Por ejemplo, el reconocimiento facial o a nivel de lenguaje el tema de cultural, etcétera. O sea, es algo que desde nuestro lado se evita en todo lo posible, pero evidentemente al ser una democratización de la inteligencia artificial y poner esto al alcance de todos, pues hay que en esa última milla también tener cuidado, ¿no? Hay que tener una evaluación ética de cómo utilizar ese último entrenamiento y si realmente es algo que se puede hacer o no y evitar los sesgos. Perfecto. Perfecto. Lo Entonces, ideal Jennifer, hay, perdón, sí, perdona, no, no, sí, disculpa, dejo lo, terminar. ide- lo ideal aquí, o sea, hay una parte que no hemos comentado que va muy ligada a esto precisamente porque los roles que traen los servicios cognitivos a las empresas no son los roles tradicionales. Ya no es un desarrollador o un data scientist. Como hemos visto, es un rol mixto. Es una persona que sabe de desarrollo y que entiende
cómo funcionan los algoritmos, no los tiene por qué hacer desde cero, entiende cómo funcionan. Pues además de ese rol mixto, también trae un rol que, bueno, nosotros llamamos el empatizador, ahí creo que hay artículos por ahí en internet, que es un rol súper importante, es el encargado de hacer entender a la máquina lo que necesita la persona del usuario final. Y este empatizador, que a veces se divide en lingüistas, a veces se divide en personas que llevan la responsabilidad ética, es un poco el rol o la persona que tiene que asegurar que ese último entrenamiento no está cubriendo unos sesgos cognitivos y está adaptándose a las personas finales. Disculpa, Ok. Marco. Sí, no, perfecto, perfecto también. Un tema muy interesante también el tema de los perfiles. También muchas de las masterclass que vamos haciendo, a veces hay consulta también de los perfiles que se requieren para llevar este tipo de proyectos. Ahora también comentas que hay una nueva tendencia, digamos, no solamente a más niveles técnicos, sino también saber cómo funcionan estas herramientas y entendemos que por esta línea también evolucionará los perfiles que cada vez más las empresas necesitarán dentro de sus equipos. Entonces, muy buena muy bueno tu comentario, tu respuesta y también tu charla. Aquí, Jennifer, yo solamente agradecer por parte de todo el equipo de CIDAI, también agradecer al equipo de eventos de Eurecad por gestionar toda esta masterclass y dejar los invitados a que revisen las próximas masterclass y ya a la audiencia, por honor al tiempo y por cumplir esos tiempos de pandemia, los horarios establecidos, eh, agradecerles también por participar en este evento. Así que, Jennifer, de nuevo, muchas gracias en nombre de todo el equipo de CIDAI. Muchas gracias a vosotros.